Listo, buenas noches muchachos, estamos a 6 de marzo del 2023, son casi las 7:03 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a mostrarles el proceso diagnóstico en la versión de quien les habla, la última versión 2022.2, para que a partir de este proceso hagamos una demostración con un caso problema. Y a partir de ahí, ustedes, después de no de la siguiente semana, porque es la semana de corte, sino la siguiente semana ya empezamos con casos clínicos y utilizando obviamente la estructura de versión Duque para hacer el análisis de casos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que el autor, que la persona que les habla les propone? Lo primero, ustedes van a presentar una historia clínica. Después de presentar la historia clínica, generalmente lo que hacemos es presentar como un resumen. La primera parte de todo el proceso es hacer un resumen de datos positivos de la historia clínica. La segunda parte se llama identificación de problemas y se trata aquí de macrosignos, síntomas o mejor, si hay síndromes identificados. La tercera parte es patologías posibles de acuerdo a los síndromes con diagnósticos diferenciales y las características más importantes de cada uno de los diagnósticos diferenciales, que seguramente le apuntan, de acuerdo a la historia clínica, a los síndromes identificados. La cuarta parte es la correlación clínico-paraclínica. La quinta es aplicar leyes diagnósticas, vamos a ver cuáles aplicamos. La sexta es hacer una explicación de los procesos fisiológicos implicados y una explicación fisiopatológica del mismo. Y para llegar al final, a lo que llamamos conclusiones diagnósticas, hacemos diagnósticos sindromáticos, que serían básicamente estos. Hacemos diagnósticos topográfico anatómico, diagnóstico etiológico y diagnóstico específico. Entonces, básicamente vamos a hacer el resumen de datos positivos, que lo que yo siempre les propongo es coloquen en el centro la gráfica como si es hombre o mujer, y acto seguido tenemos los datos positivos de identificación, los datos positivos del motivo de consulta de enfermedad actual, los datos más relevantes de los antecedentes y lo positivo del examen físico. Ese es el resumen de datos positivos. Después decimos problemas identificados, que lo identificamos como macrosignos o síntomas, o si de pronto hay síndromes que los podamos caracterizar bien, pues mucho mejor si lo enfocamos por síndrome. Lo que pasa es que hay pacientes que definitivamente hay que enfocarlos por signo o por síntoma y a partir de ahí hacer diagnósticos diferenciales. Entonces aquí tratamos de agrupar todo en síndromes y si no, como les digo, los macrosignos o los macrosíntomas se deben ubicar ahí. Después, patologías posibles. Aquí lo que hacemos es una serie de diagnósticos diferenciales con las características más importantes. Se toman los síndromes o los macrosignos o los macrosíntomas, se colocan los diagnósticos principales que lo ocasionan y se dan algunas características relevantes de cada uno. Después hacemos una correlación clínico-paraclínica, que de acuerdo a esos diagnósticos diferenciales más posibles, cuáles paraclínicos deberíamos solicitar y cuáles tiene el paciente con su interpretación. Acto seguido, antes de llegar al diagnóstico, hacemos aplicación de leyes diagnósticas. Utilizamos la ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la ley de Agatha Christie y la ley de la parsimonia. Vamos a tratar de explicar estas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? La ley, bueno, ley de la información más completa, básicamente dice que entre más información se obtenga al paciente, mucho mejor. La ley de la mejor información se aplica en varios aspectos, es seleccionar del sujeto a interrogar, que no necesariamente es el paciente, reconocimiento de la fuente ideal, según el dato, pero yo casi nunca les pongo a aplicar esta ley. Aquí sí, la ley de lo más frecuente. Es quizás una de las leyes que más debe ser aplicada, y es que cuando nos enfrentamos ante un paciente con fiebre, tos, expectoración, debemos pensar en un resfriado común y no en un carcinoma o una sarcoidosis. Es decir, la ley de lo más frecuente es cuáles son las patologías que, según la prevalencia, más frecuentemente pueden estar ocasionando el paciente. ¿Listo? Después la ley de Agatha Christie. Esto es asimilar cada caso a una trama detectivesca o policial, utilizando pensamiento lógico deductivo, sentido común, sutileza.
Hay que preguntarse siempre quién es el culpable, en qué circunstancias ocurrieron los hechos, cuál fue el arma empleada, hay cómplices, quién fue la víctima, cuáles otros están afectados. Entonces aquí lo que entonces uno dice, por ejemplo, hay gente con una neumonía bacteriana. Entonces el arma homicida es una Streptococcus pneumoniae. La escena del crimen es el lóbulo medio, por ejemplo. Los cómplices puede ser un estado, la edad, fumador, diabetes mellitus. La escena del crimen es básicamente el sitio afectado. Eso es básicamente la ley de Agatha Christie. La ley de la parsimonia, básicamente, cuando en un mismo paciente se presentan varios signos, síntomas, lo más probable es pensar que haya una sola patología que lo ocasione. Entonces ahí les pongo el ejemplo típico del lupus eritematoso. El paciente tiene eritema malar, tiene síndrome febril, tiene síndrome anémico, tiene síndrome hemolítico, tiene síndrome ictérico, tiene un síndrome febril prolongado. Entonces, hay una sola patología que pueda estar ocasionando lupus eritematoso sistémico. No pensar en varias patologías, sino en una sola. La ley de la prioridad, básicamente, es cuál es la patología que más debe ser resuelta, descartada por su condición posible de generar alteración en la función o incluso compromiso del paciente. Por ejemplo, un paciente con dolor torácico agudo, la prioridad es descartar que sea una enfermedad coronaria. Procesos fisiológicos implicados, aquí ustedes lo que tienen que hacer es tomar los síndromes o los macrosignos síntomas y hagan un gráfico para que expliquen el proceso fisiológico y la fisiopatología que explica básicamente la expresión clínica. Al final, conclusiones diagnósticas deben ser estas. Entonces, vamos a mostrarles con un cuadro clínico toda esta propuesta de quien les habla. Listo. Este es un paciente con un síndrome febril con soplo y vamos a ver el cuadro clínico. Aquí está el proceso. Esto es lo que deben utilizar ustedes. O sea, esta es la estructura que deben utilizar, la que acabo de mostrar. La historia clínica, el resumen, la saqué de Access Medicine. Ustedes tienen en Access Medicine, en fisiopatología, hay casos clínicos, de ahí lo saqué. Básicamente para hacer el análisis lo saqué de ahí. Entonces, este es el paciente, es un hombre de 55 años de edad que emigró recientemente de China y se presentó al servicio de urgencias con fiebre. Dice haber tenido fiebre recurrente en las últimas 3 semanas, o sea, escalofrío, sudores nocturnos, malestar general. Desarrolló lesiones dolorosas en las almohadillas de los dedos, en los pulpejos de los dedos, lo que llevó a acudir al servicio de urgencias. El historial médico es notable por estar muy enfermo como un niño después de un dolor de garganta. O sea, tenía faringoamigdalitis a repetición. Recientemente le extrajeron varios dientes por caries dental. Él no está tomando medicamento. En el examen físico está febril, presión arterial normal, frecuencia cardíaca taquicárdico, frecuencia respiratoria normal, saturación de oxígeno normal. En el examen de piel es destacable los nódulos dolorosos en las almohadillas de varios dedos de la mano y pies. Tiene múltiple hemorragia en astilla en los lechos ungueales y máculas hemorragias indoloras en las palmas de las manos. En el examen oftalmoscópico se aprecian hemorragias retinianas. El examen de pecho es claro para la auscultación y la percusión. Cardíaco en soplo, lo sistólico, grado 3/6, más frecuente en el borde esternal inferior izquierdo, que irradia hacia la axila. Los exámenes abdominales y el resto son normales. Esta es la historia clínica. Entonces, la primera propuesta es, hagamos una extracción, como un mapeo de los datos más importantes de este paciente que acabamos de ver. La propuesta es, aquí está, es un hombre de 55 años procedente de la China, eso es importante. De pronto pensar en alguna patología que proceda de allá, con un cuadro subagudo, 3 semanas, fiebre, escalofrío, sudor nocturno, malestar general, las lesiones por las que consultó, que son las lesiones aquí en los pulpejos de los dedos de la mano. Antecedentes relevantes, muy enfermo después de un dolor de garganta y le extrajeron varios dientes por una caries dental recientemente. Al examen físico febril, taquicárdico, satura bien, frecuencia respiratoria bien, llama la atención los nódulos dolorosos en las manos y pies, múltiple hemorragia, ya lo habían escrito, hemorragias retinianas, el examen de pecho, hay un soplo o los sistólicos grado 3 en el borde external inferior izquierdo con irradiación axila. Entonces, vamos a identificar problemas
macrosignos, síntomas o síndromes. ¿Qué encontramos acá? Este paciente tiene un síndrome febril prolongado, una fiebre de más de 15 días. Es un síndrome febril prolongado, mejor 3 semanas. Es un síndrome febril prolongado. Tiene nódulos dolorosos en las manos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de eso. Tiene hemorragias retinianas y tiene un soplo sistólico en la punta que irradia hacia la axila. Patologías posibles, diagnósticos diferenciales todos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los síntomas o signos. El primero, el síndrome febril prolongado. Entonces, ¿qué hacemos del síndrome febril prolongado? Nos vamos a todos los diagnósticos diferenciales posibles. Claro, y de eso extraemos posiblemente los que correlacionan con el paciente. Entonces, en lo primero, el grupo de las infecciones. Lo segundo, el grupo de las enfermedades autoinmunes. Lo tercero, el grupo de las enfermedades malignas. Y lo cuarto, las misceláneas. Entonces uno dice, es un síndrome febril prolongado y trata de asociarle el sistema que está afectado. En ese caso, lo que estamos viendo es que el paciente tiene manifestaciones sistémicas, pero tiene un soplo. Uno podría decir síndrome febril prolongado con compromiso cardiovascular. Ese podría como dejarlo ahí para de eso irse a una patología específica. ¿Cuáles bacterias ocasionan un síndrome febril prolongado? Los abscesos abdominales todos ocasionan síndrome febril. La Bartonella encelae, la brucelosis, la endocarditis bacteriana, la enfermedad en Lyme, la fiebre Q, que es una ricketsiosis, la leptospirosis, la mastoiditis crónica, la osteomielitis crónica, las pielonefritis, la salmonelosis, la sinusitis, la tuberculosis. Entonces uno dice, de todo eso, ¿con qué me podría quedar? Pues el paciente tiene antecedentes de faringoamigdalitis, tiene antecedentes de haberse puesto malito después de un proceso de faringoamigdalitis, y fuera de eso, el paciente tiene soplo, síndrome febril prolongado. Entonces, de aquí uno dice, hombre, podría ser una endocarditis bacteriana. La tuberculosis hace parte de las grandes imitadoras en medicina, con síndrome febril prolongado, compromiso sistémico. No es un sintomático respiratorio, pero podría ser una tuberculosis diseminada. Los virus, el adenovirus, más que todos son agudos. Los citomegalovirus puede ser crónico, el dengue puede ser agudo o agudo. Las hepatitis viral pueden ser crónicas, pero no hay ictericia. La enterovirus, el Epstein-Barr que produce mononucleosis infecciosa, adenopatía, y la VIH, que siempre es otra de las grandes imitadoras. En hongos, la blastomicosis, la coccidioidomicosis y la histoplasmosis no tiene compromiso pulmonar, y eso podría estar en contra de un proceso micótico. Y de las parasitosis, la leishmaniasis, que habría compromiso visceral, puede dar compromiso cardíaco, la toxoplasmosis, la síndrome febril con adenopatías, puede dar hepatopatía, el lupus eritematoso dentro de las autoinmunes, otro gran imitador, no se puede descartar, y la panarteritis nodosa, que podría dar compromiso de los dedos, de las manos, pero de artritis. Permítanme un momentico, me despido de mi hija que va de viaje. Disculpen que era que mi hijo se va de viaje ya a estudiar. Muy bien, y la miscelánea tenemos las disautonomías familiares, no tiene nada que ver ahí. La displasia ectodérmica, nada que ver. La diabetes insípida, nada que ver. La enfermedad inflamatoria intestinal, no hay ninguna manifestación. La enfermedad de Kawasaki, que da con aneurismas de las coronarias. La fiebre facticia son las fiebres simuladas, no nada que ver. La fiebre medicamentosa, nada que ver. El hipertiroidismo, nada. La histiocitosis de Langerhans, el síndrome de Munchausen por poderes, este no lo conozco, y la sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria crónica, no, posiblemente autoinmune por depósitos, pero no. De pronto de todo esto nos da más para pensar en una patología infecciosa, ¿cierto? Vamos a mirar. Clasificación de la fiebre de origen desconocido, como para tener un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Puede ser clásica, nosocomial, en paciente inmunocomprometido
o en paciente asociado al VIH. En este caso no tenemos un diagnóstico de VIH. En este caso el paciente no ha tenido hospitalizaciones previas. En este caso no tenemos un paciente previamente inmunosuprimido o no lo sabemos. Y seguramente entonces la clásica. 3 semanas de duración con fiebre y que tiene más o menos 3 días en el hospital con exámenes general y todo negativo. Esa es como la apuesta, digámoslo así, de la clasificación. Claves para el diagnóstico de precisión en este paciente: 55 años, antecedente de faringoamigdalitis a repetición, extracción dentaria reciente. Es un procedimiento que puede generar procesos de bacteremia por bacterias de la boca, Streptococo, Fecalis, bacteroides, anaerobios. 3 semanas de síndrome febril prolongada con los famosos nódulos de Osler, que son los nódulos en el pulpejo de los dedos que pueden ser dolorosos, hemorragia retiniana que pueden ser producto de émbolos sépticos y el soplo sistólico que puede ser producto de daño valvular, como una patología que por fiebre reumática que empeora el proceso de endocarditis bacteriana. Muy bien, aquí tenemos el factor predisponente más común en la presencia de válvulas cardíacas estructuralmente anormales. El paciente tenía antecedentes de faringoamigdalitis relacionada con una cardiopatía reumática, la cardiopatía congénita o una válvula protésica, el uso de fármacos inyectables, pero este no es el caso del paciente, el antecedente de enfermedad significativa cuando niño después de un dolor de garganta que puede sugerir la presencia de una fiebre reumática. Muy bien, aunando más posibilidades, criterios para diagnóstico de precisión en este paciente, tenemos unos criterios mayores que el paciente por ahora no los cumple. Habría que tomar paraclínicos que son hemocultivos positivos o un ecocardiograma positivo. Y unos criterios menores que tienen la cardiopatía previa, la fiebre mayor de 38 grados, los fenómenos vasculares, embolismos arteriales, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragia intracerebral o hemorragia conjuntival. En ese paciente podemos tener los trombos sépticos sistémicos, las hemorragias en retina, esa puede ser. Fenómenos inmunitarios, el paciente que de estos que nos hace un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, que empieza a perder proteínas, a tener hematuria, a tener edemas. Los nódulos de Orle, que el paciente sí los tiene, las manchas de Roth, que son indoloras, factor reumatoideo, pero eso es un factor inespecífico, y los hemocultivos positivos, pero no como estos, que no cumplen los criterios mayores. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces en el paciente? Perdón. Además de los síntomas descritos, fiebre, escalofrío, sudor, malestar, manchas de Roth, lesiones de Caneway, hemorragias en astilla y nódulos de Osler, los pacientes con endocarditis pueden presentar síntomas sistémicos, cefalea, dolor de espalda, síntomas neurológicos focales que hacen ACV, falta de la disnea, el edema pulmonar, el dolor torácico, la tos, la disminución de la producción de orina por un síndrome nefrítico, una hematuria por síndrome nefrítico, un dolor en flanco, un dolor abdominal, entre otros, porque pueden hacer trombos abdominales también. Estos síntomas o signos reflejan que hay cambios hemodinámicos del daño vascular, que hay daño en órgano terminal por embolia séptica, endocarditis del lado derecho causa embolia de los pulmones y puede dar infarto pulmonar. La endocarditis del lado izquierdo se va hacia el cerebro, al abdomen, al riñón, al vaso, a las extremidades. En este caso parece ser el caso del paciente. Y 3, los depósitos de complejos inmunes que causan una nefritis aguda y la bacteremia persistente con siembra distal de la infección. Los agentes infecciosos más comunes son los gram positivos, incluido el Streptococcus viridans, el estafilococo y el enterococo. El antecedente de un trabajo en la boca nos hace pensar en más probablemente un Streptococo del grupo viridans y la microbiota intestinal que puede ser incluso anaeróbica. Muy bien, esa es la primera consideración que hicimos del síndrome febril agudo. Si mire, todo el análisis que uno hace, que eso lo hace mental. Eso no lo hace por escrito, pero aquí lo estamos mostrando por escrito. Paciente con soplo sistólico. Entonces, empezamos a pensar cuáles patologías producen soplo sistólico y lo primero que se nos viene a la cabeza es la estenosis aórtica,
pero el soplo es crescendo, decrescendo, o sea, mesosistólico, no es pansistólico. Y el otro, la insuficiencia mitral, que es un soplo pansistólico, el famoso soplo de... No es el soplo de tum-ta, tum-ta, tum-ta. El tum-ta es el soplo mesosistólico romboidal crescendo, decrescendo de la estenosis mitral, de la aórtica. Y el insuficiente mitral es el soplo pansistólico. El prolapso de válvula de mitral es un soplo con clic de apertura, pero es un soplo suave, soplante, no es fuerte y no se irradia. O el defecto del septum ventricular, que es el famoso soplo de Roger, que no es el caso del paciente. Es un soplo, nunca lo olviden, muchachos. Es así. Y tiene trill en el borde izquierdo del corazón. Muy bien. Entonces, aquí está la característica. Tenemos un soplo, comienza en el primer ruido y termina en el segundo. Un poco después, entonces, de intensidad máxima en la punta irradiado a la axila, es una insuficiencia mitral, que puede ser el caso del paciente, ¿cierto? Que puede tener un impulso, un PMI desplazado hacia abajo a la izquierda y podría haber incluso un desdoblamiento del segundo ruido. Si es en el borde izquierdo, derecho, es una insuficiencia tricúspida, pero eso es muy raro. La insuficiencia tricúspida por daño valvular es de los famosos pacientes fumadores, que se inyectan, claro, se inyectan en las venas y hacen siembras con daño de válvula. Muy bien. Un poquito recordando las valvulopatías y los diagnósticos diferenciales, tenemos las congénitas, que lo puede dar trastornos del colágeno, las cardiopatías congénitas, la CIA, la CIB, el ductus arteriovenoso, las inflamatorias, que es fiebre reumática, la sífilis, la endocarditis trombótica bacteriana o no bacteriana, ese puede ser el caso del paciente. La disfunción miocárdica por enfermedad isquémica, por ruptura de una válvula, o la cardiomiopatía hipertrófica subaórtica, que da un soplo de estenosis aórtica o de estenosis del tracto de salida de la aorta. El envejecimiento generalmente produce una calcificación del anillo de la aorta y produce una estenosis aórtica o una calcificación del anillo de la mitral. Después de una intervención, una valvulotomía, también puede haber valvulopatía por fármacos y traumas ergotamínicos, los derivados del nervio, la radiación y los accidentes, y el síndrome carcinoide, que también puede producir valvulopatía. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue, tomamos los síndromes y después de tomar los síndromes, cogimos las patologías más posibles e hicimos toda una serie de inferencias de características de cada una posiblemente de esas patologías. Vamos a aplicar las leyes diagnósticas. La ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la ley de Agatha Christie, la ley de la parsimonia. Esas son las leyes que ustedes en el análisis de sus casos deben aplicar. Entonces, primero, la ley de lo más frecuente y la ley de la prioridad. Entonces, de todo esto, lo más frecuente puede ser en que produzca un síndrome feliz prolongado, la pielonefritis, la tuberculosis, la leptospirosis y la endocarditis bacteriana. ¿Listo? De todo esto es lo más frecuente. Entonces, de la ley de Agatha Christie, entonces, arma homicida, si estamos hablando de una endocarditis bacteriana, la causa es una bacteria, generalmente el Streptococcus viridis, porque viene de la boca, y las vegetaciones sistémicas por patología infecciosa. O sea, la endocarditis con siembras metastásicas vegetales, vegetaciones que se pueden ubicar sistémicamente. La escena del crimen, el endocardio valvular, los cómplices, la extracción dentaria, una válvula que está dañada previamente, ya posee extracción dentaria. Esos son los susceptibles, los que hacen que aparezca el cuadro clínico y hacen que el paciente pueda complicarse y empeorar. La ley de la parsimonia, entonces decimos, del síndrome febril con manifestaciones sistémicas cardiovasculares, los nódulos de la mano, hemorragia de retina, soplo, todo esto junto, una sola patología la puede explicar, no varias patologías. O sea, yo no pongo a explicar
una patología que explique los nódulos, una que explique las hemorragias y una que explique los soplos, ¿no? Una sola explica todo. ¿Cuál es? Endocarditis bacteriana subaguda. Después, hago una correlación clínico-paraclínica. Y en la correlación clínico-paraclínica me pregunto es, ante la sospecha de un paciente con estos síndromes y con estas patologías, ¿qué voy a pedir? Entonces, ¿qué tengo? Debo pedir un cuadro hemático completo, con recuerdo diferencial, unos electrolitos séricos, unos exámenes de función renal, una glucosa que hay que pedírselo a todos los pacientes y unas pruebas de función hepática. Y unos hemocultivos seriados y un ecocardiograma es obligatorio y mandatorio. ¿Qué tienen? Ah, perdón. No sé por qué no salió. Ese paciente tenía una leucocitosis con neutrofilia y tenía hemocultivo positivo y un ecocardiograma que nos demostró insuficiencia mitral, no sé si por ahí está más adelante, y mostró una siembra, una vegetación sobre la válvula mitral. Procesos fisiológicos implicados y explicación fisiopatológica de síntomas, signos o síndromes. Entonces, del síndrome febril prolongado, ¿cuál es el proceso fisiológico? Entonces, yo trato de explicar lo que ustedes también van a hacer. Lo primero, clasificación de la fiebre de origen desconocido según duración, la fiebre de corta duración 7 días, este no es el caso, la fiebre de origen desconocido que son 3 semanas, que puede ser la clásica, que puede ser la nosocomial, que puede ser la neutropénica o la asociada al VIH. En este caso, la clásica. La fiebre prolongada sin pocos, con duración intermedia, aquí está, duración entre 1 y 4 semanas. No es el caso del paciente. El paciente está durando 3 semanas. Entonces empezamos a explicar. Y lo primero, definimos fiebre con un aumento mayor de 1 grado centígrado de temperatura, febrícula cuando no es mayor a 1 grado centígrado, hiperpirexia cuando es mayor de 41 grados, hipertermia cuando hay fiebre sin respuesta homeostática en el paciente. Básicamente eso es la definición, digámoslo así. Muy bien. ¿Qué tenemos? Temperatura corporal, que nos ayuda a hacer, mantener un proceso de termogénesis, pérdida de temperatura por sudor, por pulmón y por piel. La temperatura de los tejidos profundos permanece muy constante, con un margen de 0,6 grados centígrados, y la temperatura de la piel aumenta o desciende dependiendo de la temperatura del ambiente. Esto todo lo dan reacciones endocrinas autonómicas, termosensibles, y el termostato regulador de la temperatura está en el hipotálamo. Muy bien. Entonces, la regulación de la temperatura del cuerpo se produce por calor, producción o por pérdida de calor. En el caso de producción de calor, el metabolismo basal, la actividad muscular, la digestión y la acción hormonal. Y por pérdida, por radiación, por conducción, por convección y por evaporación. Aquí está el centro regulador. Básicamente, está la hipófisis, está la adenohipófisis y aquí está el tálamo. ¿No? Hipotálamo, tálamo más arriba, neurohipófisis, este es el sistema porta y esto es la hipófisis con la parte anterior de la hipófisis. Muy bien, aquí está, entre esto y esto es la temperatura normal, por encima de 38 grados es prácticamente fiebre, por encima de 41 grados es hipertermia y generalmente las temperaturas por encima de 42 grados son lesión cerebral. Muy bien. Aquí tenemos la secuencia de lo que ocurre en este paciente. El paciente tiene pirógenos exógenos que lo están dando básicamente las bacterias. ¿Qué hacen los pirógenos exógenos? Estimulan los monocitos y macrófagos y estimulan las células endoteliales para la producción de prostaglandina E2. Estos, estimulación de monocitos y macrófagos, lleva a que se produzcan citoquinas pirógenas, que son la interleuquina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis NA-alfa. Esto junto lo que hace es estimular las periféricamente y es lo que explica los dolores musculares y la transaltralgia del paciente. A nivel hipotalámico se estimulan las células gliales y esto lo que hace es liberar AMP cíclico y ese AMP cíclico activa terminaciones neuronales
para ir al centro termorregulador y decirle al paciente produzca fiebre. Esa es como la fisiopatología de la fiebre. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los pirógenos? Muchos. En este caso estamos hablando de bacterias, pero cualquier sustancia como el polen, el polvo, la vacuna, los cuerpos nitrados de fenol, las proteínas, los productos de desintegración de estas, las toxinas, los polisacáridos de las paredes bacterianas son pirógenos. La producen fiebre. Y los efectos de las citoquinas, básicamente lo que hacen son esto. Aumenta la quimiotaxis, aumenta la actividad oxidativa, aumenta la liberación de lactoferrina, estimula la proliferación de linfocitos B y anticuerpos y aumenta la proliferación de linfocitos T y auxiliadores. Aquí está básicamente las fases de la fiebre, con un ascenso donde produce frialdad cutánea, vasoconstricción, escalofrío, una meseta que cesa el escalofrío, la piel se pone caliente en manos y pies, y el descenso ocasiona una sudoración copiosa, profusa. Entonces, ascenso, meseta y descenso. Es normalmente lo que ocurre en la fase de la fiebre. La respuesta aguda puede dar fiebre, anorexia, somnolencia, mialgias. Hay modificación de respuestas humorales donde se produce la proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda. Se libera la amiloide A, el fibrinógeno, el complemento, la celuloplasmina. Hay disminución de las síntesis hepáticas de proteína. La transferrina se puede aumentar. Hay aumento de la siguiente liberación de ACTH, cortisol, ACTH y vasopresina, disminución de la concentración de hierro y zinc, paciente hace anemia, aumento de la concentración de cobre, cambios inmunohematológicos. Hay anemia por enfermedad crónica, hay trombocitosis, pero después puede haber trombocitopenia y hay efectos sobre el sistema nervioso central. Muy bien. Y la fisiopatología de la endocarditis bacteriana, está la secuencia. Hay una lesión endotelial por factores hemodinámicos traumáticos. Hay presencia de inmunocomplementos. Hay depósito de fibrina. Hay endocarditis trombótica, por este lado. Aquí hay maniobras que producen traumatismo de piel o mucosa, drogadicción, foco séptico en el caso del paciente o extracción dentaria, ¿cierto? Esto produce bacteremia transitoria. Hay adherencia y colonización. Ambos hacen que haya vegetación séptica. Por un lado, hay mayor destrucción valvular y por otro lado, la bacteremia persistente hace que ocasionen inmunocomplejos, que son los que al final dan esplenomegalia, vasculitis por conglomerulonefritis, metástasis sépticas con las hemorragias y las astillas, lo de los dedos, es eso. Embolia pulmonar, puede haber aneurismas incluso que llaman picóticos y la destrucción valvular, en el caso del paciente, llevó a insuficiencia mitral. Fisiopatología de la insuficiencia mitral, aquí está, produce un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda después de que se dañó la válvula, ¿no? El mecanismo de Franz-Starling se aumenta la precarga, hay dilatación de la aurícula izquierda, hay aumento del volumen latido inicialmente, hay aumento de la fracción de eyección ventricular izquierda inicialmente, y obviamente esto, con el tiempo hay disfunción sistólica y cae con aparición de falla cardíaca en el paciente. Muy bien. La fisiopatología de la enfermedad reumática, pues la faringoamigdalitis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay una respuesta inmune con formación de antígeno-anticuerpo que hace reacción cruzada con la válvula cardíaca. Aparecen vegetaciones valvulares tardías y en el miocardio aparecen los famosos nódulos de Achoc tardío con pericarditis fibrinosa. Eso es lo que ocurre en el tiempo. Las pápulas dolorosas que se encuentran en las almohadillas de los dedos y pies son los famosos nódulos de Osler y se considera que son causadas por depósito complejo inmune en la piel. Se cree que las máculas hemorrágicas indoloras, las famosas lesiones de Hanneway y las hemorragias en la astilla resultan de microémbolos de las vegetaciones cardíacas. Esta es la explicación de los nódulos de Osler, las lesiones de Hanneway y las astillas retinianas. Muy bien. Conclusiones diagnósticas. Ahí está. Diagnóstico sindromático, síndrome febril con manifestaciones cardiovasculares. Diagnóstico topográfico del corazón, la válvula mitral, insuficiencia mitral, el endocardio, endocarditis.
en piel vascular, la vasculitis y la retina, hemorragias. Diagnóstico etiológico del soplo, insuficiencia mitral de origen reumático, etiológico la endocarditis Streptococcus viridans, etiológico inicial de la bacteriana extracción dentaria y etiológico las manifestaciones sistémicas, émbolos sépticos y complejos inmunes. Diagnóstico específico, este paciente tiene una endocarditis bacteriana subaguda en un paciente con insuficiencia mitral reumática, con siembras metastásicas, vegetaciones en dedos de manos y retina sin falla cardíaca clínica, sin signos de falla cardíaca. Muy bien. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Eso es lo que ustedes, a partir de dentro de 15 días, el grupo 1, yo generalmente les mando el caso, ustedes lo buscan y ustedes hacen todo el proceso que tienen que hacer. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, doctor. Bueno, voy a dejar de grabar y voy a llamar a lista.